Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que ven esta reflexión o este evangelio todos los días. Hoy vamos a reflexionar sobre algo que a muchos nos incomoda o nos inquieta más bien, y es la misericordia de Dios. Incomoda no, la misericordia de Dios, que es siempre eterna. Porque a veces creemos que Dios es injusto, o a veces creemos que Dios no hace justicia, y resulta de que Dios es pura misericordia y puro amor. Dios siempre hará justicia sobre quien le llama, siempre hará justicia sobre quien lo invoca, siempre estará al lado del necesitado, del afligido. Eso siempre lo vamos a encontrar en Dios, un Dios lleno de misericordia y amor. No es como algunos dicen, que Dios se olvidó de los niños huérfanos, que Dios se olvidó de los pobres, que Dios se olvidó de la tragedia humana y entonces que Dios ya no actúa en el mundo. No es nada de esas cosas. El único detalle de todo esto es que nosotros, si vamos a pedirle a Dios, debemos pedirle con fe. Con fe. Y en ese sentido me hace recordar a un amigo, cuando yo fui a hacer el cursillo de cristiandad, la esposa lo había dejado y entonces él fue a hacer el cursillo de cristiandad aburrido y triste porque la esposa lo había dejado. Parece ser que fue un tema de infidelidad. Sin embargo, él estaba muy arrepentido de todo esto y fue al cursillo de cristiandad buscando consuelo para su alma. Y me decía: Cecita, ¿será que Dios sí se acordará de mí? ¿Será que Dios sí puede obrar en mi problema? ¿Será que Dios sí tendrá misericordia de mí? Y entonces yo le decía a él: mi hijo, usted acaba de hacer la parte más difícil, que es buscar a Dios. No todo el mundo busca a Dios, no todo el mundo busca un consuelo en Dios, pero usted acaba de hacer la parte más difícil. Ahora deje que Dios opere en su vida, pídale con fe y esté ahí esperando que Dios escucha a los afligidos, escucha a los abatidos. Ten fe y espera en el Señor. Vamos entonces a leer hoy un evangelio muy lindo que tiene que ver con respecto a este tema. Pediremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Isaías 40, 25, 31. El Señor Todopoderoso fortalece a quien está cansado. Vea, lo acabo de decir y es lo que estoy leyendo. ¿Con quién podréis compararme? ¿Quién es semejante a mí? Dice el Santo. Alzad los ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó todo esto? Es Él, que despliega su ejército al completo y a cada uno convoca por su nombre. Ante su grandioso poder y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. ¿Por qué andas diciendo Jacob y por qué murmuras Israel? Al Señor no le importa mi destino, mi Dios pasa por alto mis derechos. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia, fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto. Se cansan los muchachos, se fatigan los jóvenes, tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Palabra del Señor. Gloria a ti, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Lo entendieron? La primera parte es lo que yo les acabo de decir. Es un Dios dispuesto a escuchar. Es un Dios dispuesto a ayudar. Es un Dios que siempre quiere estar con el afligido y el oprimido. Es un Dios que actúa en los pobres. Lo que pasa es que nosotros, con nuestra sabiduría humana, queremos que Dios actúe ya. Y no esperamos a que Él sea el que tome la decisión de cuándo actuar. Esto pareciera para algunos entendidos y sabios, diría, es consuelo de tontos. Decir que yo le pido a Dios y voy a esperar a que Él me ayude. Consuelo de tontos. Y resulta de que así no es Dios. Porque aquí hay un pequeño detalle. Un detalle inmensamente grande, que digo pequeño, pero es inmensamente grande.
Y es que en este mundo vivimos en dos mundos paralelos. Un mundo material que tocamos, olfateamos, vemos, degustamos, pero también hay un mundo espiritual que no podemos ver, tocar, olfatear ni nada de esas cosas, pero que existe. Y entonces cuando nosotros nos dejamos guiar por el mundo material, entonces no somos capaces de creer en Dios, no somos capaces de ver en Dios la majestuosidad y la gloria, no somos capaces, porque vivimos en el mundo de hasta no ver, no creer, hasta no ver y no tocar, yo no creo, decía Santo Tomás. Y ahí es cuando Dios, Jesús le dice, porque me has visto, me has tocado, has creído, Tomás. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen, debemos creer por fe. Y en ese mundo espiritual es muy difícil entrar. Óigalo bien, es muy difícil entrar porque cuando tú te acostumbras a las cosas materiales, entonces te queda muy difícil creer en lo espiritual. Y lo mismo pasó con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos le dijo a Jesús, ¿tú eres rey? Y dijo, sí Señor, yo soy rey y para eso he venido a este mundo, para clamar por la verdad. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya mi Padre me hubiera mandado ángeles a custodiarme y a defenderme. Pero mi reino no es de este mundo, es un mundo espiritual. Por ello es muy difícil que nosotros lleguemos al mundo espiritual. ¿Cómo podemos llegar al mundo espiritual? Por fe. Solo por fe. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos nos enseñaron como doctrina que Jesucristo ordenó que debemos ir a confesarnos y que el Señor, que es clemente y misericordioso, nos perdona. ¿A través de qué? A través de los sacerdotes. Entonces resulta que para una persona que tiene fe y que ha recibido esa fe de parte de sus abuelos y sus tatarabuelos y su descendencia, simplemente va y se confiesa y sus pecados le son perdonados porque el Señor lo ha prometido. Vayan, y a quien le perdoné los pecados le van a quedar perdonados, y a quien se lo retengan les van a quedar retenidos. Quienes lo reciban a ustedes me reciben a mí, y quienes lo rechacen a ustedes me rechazan a mí. Por lo tanto, es la fe la que hace que hoy este pasaje bíblico de Isaías funcione. Vamos a seguir leyendo, muchachos. Vamos a leer el Salmo 102. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor. Cuando una persona tiene fe, cuando una persona está contagiada de Cristo, cuando una persona realmente cree en Dios, entonces pone toda su confianza en Dios y Él lo escucha, y Él lo salva, y Él lo ayuda. Esto que yo estoy diciendo es muy, muy difícil de aceptar y de creer. Vamos a leer el Evangelio y luego hacemos una reflexión como más abierta, porque recordemos que las lecturas de la Iglesia Católica, las tres lecturas, todas coinciden. Hasta el momento estas dos primeras lecturas coinciden perfectamente. Vamos a leer el Evangelio Mateo 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y en eso es que nos vamos a centrar. Vea, muchachos, ese venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados
son los que tienen muchas dificultades en el mundo, los que tienen problemas familiares, los que tienen problemas económicos, los que tienen problemas sentimentales, los problemas que tienen problemas de autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos problemas. Y el Señor dice una cosa: venid a mí. Venid a mí. Y se acuerdan lo que yo les dije ahorita, que solo se puede ir a Cristo por fe, no más. El problema de la fe es que cómo va a ir uno a Cristo si no cree en Él, si no confía en Él. ¿Cómo puede ir uno a Cristo si no le obedece a Él? Esto es muy, muy difícil de entender, muchachos. Vuelvo y repito, pareciera fácil de entender, pareciera una minucia, pero es muy difícil de entender, porque muchos van a ir a Cristo, pero no le obedecen. Muchos invocan el nombre de Cristo. Yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Yo creo en mi Señor Jesús. Sí, cree en Él, pero no le obedece. Entonces, si no le obedece, ¿cómo puede esperar que Cristo llegue a usted? Usted tiene a un Cristo dibujado en su mente, pero no tiene a un Cristo dibujado en su corazón. Usted espera que Jesús le ayude, pero usted no hace nada por llegar a Jesús. Y esto yo lo tengo que refutar todos los días. Porque una cosa es decir, yo creo en mi Señor Jesús. Me decía una señora estos días donde yo estaba predicando, digámoslo así, con unos amigos, y una señora decía, pero es que César, con tal de creer en Dios, usted no se meta. Déjelo que ella sea protestante, déjela que ella sea cristiana, déjela. Igual ella también cree en Dios. Yo, por ejemplo, yo creo en Dios. Y yo no soy católica a morir. Yo creo en Dios. Todos creemos en Dios. Nosotros vamos donde un borrachito, a la galería, a una cantina, y venga muchachos, vamos a hacer usted cree en Dios, y tenga la plena seguridad que ese borrachito le va a decir que sí cree en Dios. Y pregúntele a todos los borrachitos que hay ahí reunidos si creen en Dios, y todos le van a decir que creen en Dios. Y váyase para una olla donde hayan reunidos los bazuqueros o los que meten vicio, y pregúntenle a todos esos muchachos o a esas personitas llevadas si creen en Dios, y ellos van a decirle que sí, que ellos creen en Dios. Y Chuchito es lo máximo. Todos creemos en Dios, pero no le obedecemos. Y si no le obedecemos, entonces ¿cómo vamos a esperar que Dios participe en nuestras vidas solucionando nuestros problemas? Debemos obedecerle a Dios para encontrarlo a Él, y al encontrarlo a Él por fe, entonces podemos pedirle por nuestras situaciones. Algunos dirán, pero es que César, yo tengo muchos pecados encima. ¿Cómo voy a ir a Dios si Él no me va a escuchar por mis pecados? Pues si tú tienes muchos pecados, entonces lo que yo te recomiendo es lo que está escrito en la Biblia, Juan 20, 21, 23. Ve, confiesa tus pecados, y el Señor, que es fiel, misericordioso, te va a perdonar tus pecados. Y en Juan 20, 21, 23, Él deja instituido ese sacramento. Él les da el Espíritu Santo a sus discípulos y les dice, vayan por el mundo, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y cuando Dios perdona un pecado, no importa el pecado que tú tengas encima, no importa lo cochino o miserable que sea el color de ese pecado, Dios lo va a dejar blanco como la nieve, porque Dios es un Dios misericordioso, lleno de misericordia y amor, rico en misericordia. Perdona todos los pecados. Pero ¿cuál es el único pecado que Dios no perdona?
el que va contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado? El que Dios, habiéndole entregado al Espíritu Santo a sus discípulos, les dio la orden: vayan con el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Ese es el pecado que Dios no perdona. El soberbio, el de soberbia, que dice: yo no voy a ir donde un sacerdote a pedir perdón por mis pecados, porque ningún sacerdote tiene autoridad para perdonar pecados. A pesar que el sacerdote perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el soberbio dice: yo no voy a ir donde un sacerdote, porque a mí me va a perdonar directamente Dios que está en los cielos. Ese soberbio no le serán perdonados sus pecados. ¿Ustedes entendieron esto tan bonito? Yo espero que sí, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.